en el caso de que se restrinja, que Pero el espérame, que antes de la que continúes, es que es bien importante lo que dijiste, es la corresponsabilidad del sí, ciudadano. O sí, sea, hay algo que siempre decimos, y bueno, yo al menos le digo mucho a mis hijos, es: "Nada, nada es gratis en esta vida, ujú, todo cuesta, y si tú no lo estás ujú, pagando, alguien Alguien más más. lo está pagando por ti". Sí. Pero, ¿qué sucede cuando tú no pagas el agua o ujú. hay un problema y te cortan completamente el agua? ¿Esto es correcto? Y la respuesta es un contundente no, no es correcto. Una problemática que yo veo también muy latente, nos quejamos nosotros como población muchas veces de el agua no es insuficiente, sobreexplotación, sobrepoblación, demás. Pero hay muchos negocios, digamos, clandestinos que no pagan sus licencias y Ujú. hay negocios que subsisten totalmente con el agua. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Abogados de Banqueta, donde platicamos de la ley sin artículos y sin códigos, sino cómo se vive. El día de hoy traemos para ustedes un tema muy interesante, el derecho al agua. ¿Me la pueden quitar? ¿No me la pueden quitar? ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿Quién es responsable de la contaminación? ¿Qué puedo hacer si me cortan el agua? Un tema muy interesante, quédense con nosotros. Edgar, bienvenido, amigo. Muchas gracias, mi Rafa. Y primero que nada, quisiera agradecer a quien está detrás de los controles, el maestro Humberto, que hace todo esto posible. Y, a ver, empezar diciendo que seguramente varios de las personas que están del otro lado de la pantalla han sufrido por agua contaminada, con olores, con colores extraños. Y aquí es donde vamos a desentrañar todo ese tema, saber a dónde pueden acudir, qué pueden hacer para obtener un mejor servicio. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este capítulo que es un tema genial, es un tema que el Estado viene arrastrando una problemática que es el derecho al agua. Aquí vamos a desentrañarlo de una forma cotidiana, de una forma banquetera y pues esperamos sus preguntas y síganos, por favor, también eso Sí, suma. principalmente. Aura. Principalmente, sí, porque el otro día yo me estaba bañando y estaba así quitándome el champú y ¡pum! Ya no me pude terminar de bañar. Y ahí andas con los ojos Terrible, llorosos. Terrible. saliste con la toalla en la cabeza, yo creo. Me eché una botellita de agua. Y para platicar con nosotros el día de hoy tenemos un invitado excepcional, un invitado de lujo, ¿no? Un buen amigo, Víctor Villalobos, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, Vic, muchas gracias por estar con nosotros. El buen Vic, así lo podemos encontrar en TikTok. Síganlo, trae gran contenido el amigo Vic. Víctor, ¿quién es Víctor Villalobos? ¿Qué hace Víctor Villalobos? Gracias Oye, por estar con nosotros. muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor, síganme en redes sociales con el buen Vic. Trabajo en un órgano jurisdiccional y principalmente, ahorita que estamos hablando del tema del agua, soy un guardián del agua y no es broma, ¿eh? No, en serio, se los estoy diciendo. Sí. No sé si ustedes se acuerdan, digo, yo ya tengo mis años, no son los mismos años que ustedes. Había una promoción o hubo una publicidad por parte del CIAPA que se llamaba Guardianes del Agua. Cuando salió esta caricatura de Guardianes de ¿La galaxia? ¿Del universo? ¿Qué? Guardianes del Ah, Universo y eran unos superhéroes que se encargaban de proteger al medio ambiente. Entonces al CIAPA se le ocurrió sacar unas credenciales que eran guardianes del Del agua. agua. Yo tenía unos 10 años, me llegó mi credencial y me sentía, no, 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 hombre, o sea, Superhéroe. superhéroe cuidando el agua. De hecho, una de las primeras peleas que tuve de niño fue con un amigo de ahí de la casa porque no cuidaba el agua y pues como yo era un guardián del agua, pues, me hacían Ciérrale, que todas no las le cierro. atribuciones. Pues, Pero órale. esencialmente, como dices, venimos aquí a hablar de este tema del cuidado del agua y la obligación que tiene el Estado de proporcionar este derecho para todos. Y para entrar en materia, amigos, Vic, nos gustaría hacerte la siguiente pregunta y se las dejo en la banqueta a todos ustedes. ¿Qué es esto del derecho al agua? ¿Qué implica el derecho al agua? ¿Quién tiene derecho al agua? Bueno, el derecho al agua principalmente está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales, en la Constitución del Estado de Jalisco y ya un poco más concreto en la Ley de Agua del Estado de Jalisco.
Ujú. Ahora hay que entender cómo está esta telaraña constitucional, porque el derecho al agua como garantía constitucional lo tenemos en el artículo cuarto constitucional. Mm, Pero luego tenemos y nos preguntamos, ¿quién es dueño del agua? Y esa respuesta la encontramos en el artículo 27 constitucional, que habla de que el agua puede ser motivo de concesiones. Ajá. Finalmente está, ¿quién nos otorga el servicio de agua potable? Y eso lo encontramos en el artículo 115 de la Constitución, que habla de que son los Sí. ayuntamientos. Entonces, Claro. una vez que tenemos esta telaraña de la constitucional, podemos entender a quién le vamos a reclamar Ujú. qué aspecto de este servicio que tiene que ver con el todo del agua. Dependiendo del uso que se le quiera dar, ¿no? Si es para algún campo, para la siembra, para uso doméstico, El uso de un entiendo que pozo también. la Exactamente, sí, explotación, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, por ejemplo, no es lo mismo en las zonas agrícolas, Ujú, cómo se distribuye el agua, cómo se tiene que Ujú. cuidar, cómo el, en este caso hay un censo, así como se habla de los censos poblacionales, hay censos de ujú, cuántos metros cúbicos tiene determinada red acuífera Ujú. para saber cuánto pueden extraer, cuánto puede dar ese acuífero y durante cuánto tiempo pueden explotarlo. Entonces, sí, efectivamente, y aquí propiamente estamos hablando de garantía individual de la ujú, persona para acceder al vital líquido. ¿Y qué son estos organismos o instituciones como el CIAPA, como la Conagua o el coto de nuestra casa, que de repente no pago la cuota y hasta el agua me andan cortando? ¿Cómo funcionan y cuáles las atribuciones de estas autoridades según estos niveles? Porque hablas acertadamente de el primer contacto, que es el municipio, Ujú. el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta telaraña constitucional que le llamas, cómo está este entramado con estas autoridades? Sí, fíjate que, digo, normalmente el que tiene el servicio de brindarnos el agua potable como obligación constitucional está en el artículo 115 y le corresponde a los municipios. Luego, no todos los municipios tienen todas las mismas capacidades, entonces, o se unen algunos municipios y crean un sistema intermunicipal, que es como sucede aquí y en mm, varios municipios del Estado de la República, o también hay ocasiones o hay municipios en la República, creo que en Jalisco no sucede o no hay ninguna hipótesis de ese estilo, me imagino okey, que tiene que ver con la constitución propia de aquel estado, en la que pueden delegar incluso a empresas privadas con participación estatal, obviamente, para que ellos sean los que proporcionen el servicio. Entonces, sí, ujú, efectivamente, a veces, pero esto tiene que ver con el artículo 115 Constitución. Claro. Y, licenciado, una pregunta súper importante. Desentrañando todo eso, como usted, la telaraña de las autoridades encargadas de darnos el agua. ¿Qué medios o qué protección tenemos nosotros como usuarios ante un corte total, parcial del suministro de agua potable? ¿Qué medios? Bueno, obviamente lo primero, pues, es ir ante las propias autoridades administrativas, pues, para que expliquen eso. Y ya dentro de la rama jurídica, Ujú, pues, puedes ir al juicio de nulidad o puedes ir al juicio de amparo, perfecto. dependiendo cuál sea la información que se tenga y cuáles sean la situación muy específica, particular a atender, para ujú. corroborar hacia dónde te vas a ir. Un ejemplo de en los que se puede implementar un juicio de nulidad, por ejemplo. Mira, yo creo que lo primero que podríamos aquí, como trazar es, ¿te pueden quitar el agua? Ujú. ¿Sabes? O sea, para empezar a ir, porque Paso a tiene paso. muchas vertientes. Mira, Ujú, aquí incluso traigo esto lo dejé apuntado porque no quería que se me escapara. El agua, dentro de la garantía constitucional que está en el artículo cuarto constitucional, nos ujú, habla que debe de ser suficiente, salubre, aceptable, que sea asequible, equitativa y sustentable. Estos son razonamientos que vienen en el artículo cuarto constitucional. Y hay ocasiones en que, dependiendo cuál de estos mecanismos de los cuales te estoy hablando, que es si sea suficiente, es decir, cómo te está llegando, ujú, si es salubre, si es aceptable, que estábamos hablando del color del agua, Ujú. ¿Cómo sí, están cómo la viene, si es problemática? aceptable o no, si es asequible, qué tan cara está llegando. Entonces, dependiendo qué sea el problema que traigas
con cómo te está llegando el agua, Es el es instrumento el que juicio, usamos. es el instrumento Ok. jurídico, vas a acudir al juicio de amparo, pero dependerá de la prueba, quiénes pueden acudir al juicio de amparo, que luego vamos a, quizás más adelante, de acuerdo a cómo vaya fluyendo esto, entramos al interés jurídico y legítimo de quiénes pueden Ujú. impugnar, para que los ciudadanos, sobre todo las personas, entiendan cómo promover estos juicios, que obviamente ellos no lo hacen, pues van con un abogado, pero sí tienen una concepción básica de decir, oye, yo sé que tengo este derecho y lo voy a ir a pelear, ¿sabes? Claro. Ujú. Y ahora, Y muy importante lo que acabas de mencionar, que los ciudadanos sepan que tienen derecho a tener un agua, pues una buena calidad de agua, porque a veces es como de, bueno, pues es que ¿qué voy a reclamar? Sí me está saliendo agua, o sea, apestosa y enlamada, pero es agua, ¿no? Amarilla. Claro, sí, olvídate. Sí, Sí, que el definitivamente. cabello no estaba sedoso, era la lama que me estaba escurriendo por el Atendiendo agua. a eso que platicábamos, como dándole continuidad al punto, actualmente en el estado vivimos un tema complicado de cortes de agua, Así es. que el agua no nos llega pues, en calidad óptima, Ujú. con suciedad y demás. Nosotros ante eso, ¿podemos recurrir a esos medios para que el estado actúe y solucione esta situación? Porque también nos enfrentamos en algo que es generacional, Ujú. que es la discriminación hasta en el tema del agua, porque llega o hay cortes o totales, parciales, en las zonas rurales o en las zonas Sí. vulnerables con mayor frecuencia que en una zona residencial. Ujú. Ujú. Sí, claro. Sí, definitivamente, es lo que veníamos platicando, es el agua, aunque es pareja para todos, y hay lugares en donde escasea más que en otra, Ujú. al final de cuentas también tiene que ver con esta situación demográfica de que no todos tienen el mismo acceso dependiendo de su situación Sí, económica. Yo venía exactamente. pensando, no es lo mismo que tengas un aljibe y te manden una pipa a alguien que solo tiene un tinaco y que lleven a rellenar el tinaco y con eso tienes que sobrevivir. Aquí hay una parte muy importante, es, te pueden quitar el agua completamente Ujú. cuando hay un corte de suministros. Ujú. Digo, uno también como ciudadano debe de entender, hay ocasiones que los cortes tienen que ver con una cuestión de darle mantenimiento a las mantenimiento, sí. instalaciones, hasta ahí es entendible. Claro, Un día que te quedes sin agua, pues no pasa nada, en teoría deberías de tener tu tinaco ahí para que se llene. Pero ¿qué sucede cuando tú no pagas el agua o hay un problema y te cortan completamente el agua? ¿Esto es correcto? Y la respuesta es un contundente no, no es correcto. No te pueden quitar completamente el agua. Hay una figura que se llama el respeto al mínimo vital. ¿Y qué es este mínimo vital? Bueno, es ajustar o es establecer una cantidad mínima con la que un ser humano puede sobrevivir o puede tener una vida óptima. Porque Ujú. algo que es bien importante y se me estaba pasando, esto también es un tema que lo traía muy presente, es el agua es un potencializador de derechos. Es decir, Ujú, es un derecho por sí mismo, sí. pero el agua te sirve para potencializar otros derechos, como cuál? El de tener una vida digna, el de la salud, el del desarrollo humano, es decir, si tú no tienes agua para vestirte, digo, para bañarte, como Ujú. lo como estás diciendo, salir limpio todos los días, eso es parte del desarrollo de tu personalidad, del claro. desarrollo humano. La Ujú. suficiencia alimentaria. Exactamente, Sí, el por la alimento, preparación de los así alimentos, es. O sea, higiene. atraviesa otros derechos Exactamente, del es una arborescencia, ujú. este tema del derecho al agua, que irradia a un montón de derechos y por eso es tan importante protegerlo. Es tan Ujú. importante proteger el que le llega al ciudadano, como los ciudadanos estar muy al pendiente de que se cuide el agua, Ujú. de que no Claro. se contamine. Y hay muchas herramientas y mecanismos legales que nos dan esa posibilidad de impugnar, no solamente que me llegue agua, sino hacer que el Estado haga lo que tiene que hacer en materia de cuidado. Por ejemplo, Ahora, el tema ahorita muy, muy de moda de la presa El Solís. Digo, los que vivimos aquí en Jalisco, Claro. claro, Sí, es algo que tenemos que prestar mucho ojo. ¿Por qué? Porque nos pega directamente a cómo se llena nuestro lago de Chapala, ¿sabes? sí, Y es un tema, pero también tenemos que ver que las personas que están allá construyendo una presa también tienen derecho al agua. Entonces tiene que haber esta parte, esta esa justa apreciación, ponderación, ¿verdad? esta ponderación exactamente, pues para que todos tengamos derecho a se este pueda recurso disfrutar que del es agua. importantísimo. Entonces, retomando, ¿cuál es el tema del mínimo vital? Son 50 litros por persona Ujú. para efectos de poder dar materialidad a este derecho al mínimo vital. ¿Y quién lo dice? Es una reglamentación de la OMC. O sea, que se Superbién. garantice el suministro de 50 litros. Exactamente. El Pagues o mínimo no vital. pagues, o Pagues sea, o no porque, pagues. bueno, no sé si eso ya cambió, pero
yo sabía que si no pagabas te quitaban tu medidor y pues ya no podía pasar el agua por ahí, ¿no? Entonces te quedabas sin servicio. ¿Eso ya no sucede o cómo le hacen? Yo creo que debe de suceder en más de alguna ocasión, Ujú. pero no es la práctica idónea. A ver, La práctica idónea es normalmente abren y ponen ajá. como una especie de sello que reduce cuánta agua Un sale. reductor, okey. Okey. Entonces ponen un reductor y te sale muy poca agua. Con eso se cumple. Si la dejas ahí llenándose, pues, se llena el baldecito y Sí, con eso en teoría tendrías derecho al al mínimo mínimo vital. vital. sí. Que Ye volvemos a lo mismo. Por ejemplo, este tema de la suficiencia del agua. El CIAPA, de acuerdo a su normativa, pues tiene obligación de que o el Estado, propiamente hablando, porque no nomás es en Jalisco, en todos en todos los estados de la República y Ujú, municipios debe de suceder, tiene la obligación de tenerte agua salubre a la entrada de tu casa, Ujú. con cierta presión, ujú. que se mide en barómetros, con cierta presión y luego, si tú vives en el 10.º piso, pues ya no es obligación del CIAPA que te llegue al 10.º piso. Tú tendrás que tener tus instalaciones hidráulicas para que te Para lleguen. abastecer. El CIAPA cumple con su obligación de estatal o el sistema de agua que corresponda cumple con De esta obligación ponértela. estatal poniéndote a la entrada de tu casa Ujú. la posibilidad de entrar al agua y obviamente también el desagüe. A ver, aquí me gustaría precisar que debemos partir de la base de que también genera un costo la administración, el que justo Ciapa te lo ponga en la entrada de tu casa, de tu domicilio, el suministro, el agua, pues, que debemos partir de esa idea de que, oye, pues hay que pagar por el servicio, ¿no? Pero bueno, en el caso de que se restrinja, Pero espérame, que antes de el, que continúes, es que es bien importante lo que dijiste, es la corresponsabilidad del sí, ciudadano. O sí, sea, hay algo que siempre decimos, y bueno, yo al menos le digo mucho a mis hijos, es, nada, nada es gratis en esta vida. ujú, Todo cuesta, y si tú no lo estás ujú, pagando, alguien Alguien más más. lo está pagando por ti, Sí. porque absolutamente nada es gratuito. Claro. Entonces, eso es muy importante, es una corresponsabilidad del ciudadano de sí, decir, oye, estoy recibiendo este servicio, sí. tengo que pagar por él, no voy a esperar a que siempre me llegue este mínimo vital, pero también esa agua que te llegue tiene que tener estas otras características de las que hemos estado hablando, de que sea Sí, salubre, óptima por para que porque, digo, se pagan tuberías, se pagan bombas, se paga el hacer más pozos, Mantenimiento, El mantenimiento, mantenimiento. toda la etcétera. infraestructura que conlleva. Supongo que a nivel ayuntamiento, pues, ha de ser un costo muy la grandísimo, ¿no? electricidad que se está Y que consumiendo para que te llegue con esa bomba que también, tienen. Una también. pregunta, licenciado. Por ejemplo, hay condominios que cuentan con un pozo propio. Ujú. Ujú. En ese tipo de asuntos, o de casos, más bien dicho, ¿el CIAPA lo regula o qué autoridad regula ese pozo para que el condominio brinde pues, la Servicio. distribución del servicio del agua? Y en caso de que falle o falte el líquido vital, ¿con quién podemos acudir? Porque vas al coto y a veces no recibes la atención adecuada por quizás desconocimiento de la propia administración, pero ¿hay alguna autoridad a quien recurrir en caso de que el condominio no te esté abasteciendo de agua con un pozo propio? Mira, yo creo que aquí, sin ser completamente especialista en este tema del que tú estás platicando, lo que sí te podría decir es que hay una concurrencia de facultades de distintas autoridades. ¿Por qué? Porque el agua que está en el subsuelo es propiedad de la federación. Claro. Ujú. Entonces, esa agua la estás extrayendo del subsuelo. Quien se encarga de ofrecerte los servicios de agua potable y alcantarillado Ujú, en nuestro estado y en otros municipios, pues es ya sea el municipio o alguno de estos sistemas intermunicipales. Pero el agua que está en el subsuelo normalmente es por solicitud de un pozo de De extracción, extracción. Ujú. que son las autoridades federales las encargadas de autorizarte este tipo mm, de de que proyectos, puedas exactamente. explotar Y ese además, normalmente esto es lo que habíamos platicado, tiene que ver con ver cómo está esta cuenca subterránea, cuántos están absorbiendo de esta agua, pero además, qué tanto se está recuperando esa cuenca. ujú, Porque luego sucede que si ya vives en una ciudad donde es puro cemento, pues no hay de dónde le esté llegando. Entonces solo nos lo Exactamente. estamos acabando y ahí es donde tienen que cuidar el medio ambiente. De hecho, hay una resolución muy interesante de hace algunos días donde precisamente allá para el rumbo de Durango se vio una controversia que tiene que ver con estas cuencas hídricas ujú, y cómo se han venido explotando. Y el problema importante o el trascendente aquí es que un grupo de sus ciudadanos preocupados por qué vamos a hacer con esto, promovieron juicios de amparo en el que esencialmente lo que reclamaban es
hay una omisión legislativa de parte del Estado de regular cómo hacemos esto. Es decir, nadie se está preocupando al día de hoy de que nos estamos acabando el agua del subsuelo, le estamos chupando Claro. todo y va a llegar el momento en el que no lo acabemos y el Estado, que es el que encargado de hacer esto, no lo está haciendo. Entonces, a partir de ahí se construyó toda una doctrina jurisprudencial muy interesante en la que precisamente se hablaba y decía, a ver, ¿quién tiene posibilidades de combatir una omisión legislativa? Y decían, porque eran ciudadanos del estado, pero pues no vivían a un lado de donde pasaba la Ujú. cuenca, ni tampoco estaba totalmente acreditado que el agua que ellos abrieran saliera de ahí. Ujú. Entonces lo que dicen es, en estos temas es, ¿quién se sirve de los servicios ecológicos que da esta cuenca? Ujú. Si me doy a entender, es Claro. decir, Sí. Y eso o los sea, posibilitaría y eso para los extracción. posibilita, se llama interés legítimo. El interés legítimo es básicamente es quién puede Ujú. reclamar algo. Ujú. A ver, Víctor, antes de llegar a ese punto del Ajá. interés legítimo y demás, me gustaría regresarnos un poquito al tema del uso doméstico. Ujú. Si yo tengo mi agua pues, de color amarillo, que huele feo, que es insuficiente, ¿a dónde puedo ir? Ese primer paso, y ya después iremos haciendo el caminito. Pero ¿cuál es el primer acto, el primer paso que debe tomar un ciudadano, una persona afectada en su domicilio, para cambiar esa situación, que se le Ujú. preste un mejor servicio? Pues mira, lo principal es acudir al sistema intermunicipal que hay en tu Ujú, municipio. Aquí el problema que luego nos enfrentamos es, o el que se enfrenta la sociedad, me incluyo, es que no en todos los casos te atienden o los ujú, sistemas están Claro. sobrepasados. Entonces ya no te queda otra más que acudir a instancias judiciales ujú. precisamente a combatir esa situación. ¿Y cómo es? Pues bueno, entrarás, y aquí depende de qué es lo que está sucediendo. ¿No te está llegando el agua? Mm, O te está llegando mal, sí. en malas condiciones, o te está llegando muy cara, porque todas estas son dimensiones del derecho constitucional del artículo cuarto constitucional. Entonces, dependiendo cuál sea lo que vas a combatir, es cómo te vas a apoyar en pruebas. Por ejemplo, en este caso, si no cumple con los lineamientos de la Semarnat, que habla, hay una norma oficial mexicana específica que dice cómo te debe de llegar el agua, que no traiga tantos niveles de arsénico, Ujú. de metales pesados, pues Mm. cositas por el estilo que debe de ser obviamente análisis de laboratorio, Sí. pues tienes que ir al tribunal o al juzgado, promover un juicio de amparo y ofrecer una prueba en la que se acredite cómo está esta agua, y no solamente la tuya, sino a lo mejor la de tu vecino y la del Ujú. contiguo para acreditar que no son mis instalaciones. Pero Claro. para eso hiciste una solicitud ante CIAPA Exactamente. Sí, expresando la claro. situación, ¿no? De que me está saliendo de color o me está saliendo con olor Sí, eso y sería el habrá una primer paso. respuesta por Sí. parte de Exacto. CIAPA Digamos y que esa generamos el respuesta la acto de autoridad. Eso sería lo primero. Mira, yo considero que no es necesario, o sea, si te está llegando el agua en condiciones que no cumplen con el artículo cuarto constitucional, probablemente no necesites el acto de aplicación. Pero lo ideal, para los que no son abogados, el acto de aplicación es justo Que la solicitar que el autoridad. Estado actúe para que tú puedas decir, ah, mira, ya me lo hizo el Estado. Pero lo que puedes reclamar es la omisión. Tú también en un juicio puedes decir, oye, es que no reclamo algo que hizo, Ujú. estoy reclamando Una algo No omisión. que hizo. no hace. Y eso para mí me afecta muchísimo porque por no cumplir con su obligación constitucional, me Ujú. está llegando un agua con arsénico o que Ujú. Claro. tiene heces fecales, qué sé yo, que es lo que estaba sucediendo hace algunos días, Sí. ¿no? Ujú. Sí, creo que aquí hay varios temas muy importantes y que quisiera sintetizar para ir dándole trazo a lo que vamos desarrollando, ¿no? Número uno, creo que podemos válidamente estar de acuerdo, para la gente que nos está viendo, todo esto deriva de la obligación que tiene el Estado de prestar el servicio del agua. Es decir, todos tenemos derecho al agua, es un derecho que está en la Constitución, como lo dice el buen Vic, y que es la obligación del Estado. Paso 2 es identificar cuál es la problemática específica que tengo yo en mi casa para saber si tengo que ir a Conagua, si estamos hablando de un Un pozo, pozo. porque es de la federación, entonces es Conagua la que te otorga el permiso y Sí. etcétera, ¿no? Y si es un servicio doméstico, residencial o comercial dentro de un municipio, pues entonces identificar si la problemática deriva de estos sistemas como el CIAPA, ¿no? Yo creo que Ujú. sería el paso número uno, identificar cuál es la situación y cuál es la molestia que estoy recibiendo. Y ahorita lo que decía Vic también es muy importante. Para ti, amigo que nos estás viendo, es
el Estado con esta obligación que tiene y no lo cumple, ya de sí solo eso te da una molestia. Es decir, el no hacer de la autoridad, el no verificar que el agua esté bien, el no verificar que el mantenimiento sea el correcto, me permite a mí poderle reclamar a la autoridad que cumpla con ese no hacer, Ujú. ¿sí? Claro. Entonces, creo que aquí ya podríamos irnos perfilando a lo que venían diciendo. ¿Quién puede y cómo se puede reclamar este servicio? Porque como el agua es un derecho universal, entramos aquí en un tema, lo voy a decir técnico y ahorita lo aterrizamos. El derecho difuso o el derecho individual. Es decir, y ahí ya creo que podríamos dar pie al interés jurídico y al Y interés el legítimo. legítimo. ¿Qué es esto, Vic? Sí, claro, fíjate, el, el interés como tal es es la razón que tú como ciudadano puedes tener para que algo suceda. Ese es como el interés. Y se divide, algunos lo hablan como interés económico, Interés interés simple. simple, interés Chismoso. jurídico, interés del chismoso que nomás quiere enterarse. Sí, claro, pero para efectos de los juicios y sobre todo del juicio de amparo, que tiene muchas bondades a raíz de de las reformas que se hicieron en la Constitución Política, el artículo primero, y que entró toda esta gama de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, el juicio de amparo se exponenció y propició que ahora puedas acudir no solamente reclamando el interés jurídico, que el interés jurídico yo lo veo como, digo, lo explican muchos tratadistas de la misma manera y es la más obvia y la mejor de todas, es como una esfera que te protege. Tú tienes interés jurídico, por ejemplo, sobre tu casa, Ujú. sobre tu carro, sobre Tu vas a la persona. escuela, sobre derechos que son totalmente personales. Pero Claro. luego hay otros que no son fáciles de discernir. Por ejemplo, sí tengo derecho a un medio ambiente saludable, ¿sabes? Pues sí, claro. ¿Y cómo obtengo ese derecho al medio ambiente saludable? No, pues que mi parque cercano se mantenga en buenas condiciones, Ujú. o que no se queme la primavera, o que tengamos agua accesible, saneable, y que nos llegue a la casa. Todos estos que tienen que ver con este derecho humano, pareciera que está dado a todos, y cuando está dado a todos, se pierde de decir, bueno, ¿está dado a todos o está dado a mí en lo individual? Ujú. Entonces dice, no, no, la corte señala, está dado a ti en lo individual, solamente debes de acreditar que tú te sirves de esos derechos ecológicos. Es decir, si yo no vivo relativamente cercano a esta cuenca, lago de Chapala, no tengo que vivir cercano a la cuenca del lago de Chapala para decir que yo me sirvo de Ujú. los beneficios ecológicos Claro. que propicia este lago. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos aquí probablemente nos llega agua de ahí. Entonces, para nosotros es sumamente importante que el lago de Chapala se mantenga en buen estado, que se mantenga con una cantidad de agua aceptable y que además esté sin contaminar. Correcto. Entonces, una vez que sabemos que ese es parte de nuestro derecho humano, vamos a un juicio de amparo a promoverlo. Hay un tratado internacional muy importante que todos los que se dedican a promover derechos naturales Ujú, deben de conocerlo, se llama el Convenio de Escazú. Mm. Y hay ujú. una situación que se llama el interés precautorio, derecho precautorio, no lo tengo muy claro cómo lo define ahí, que habla que cuando tú vas a un juicio defendiendo la naturaleza, el estándar o el mínimo de pruebas que te van a exigir es mínimo. O sea, tú no ocupas una prueba súper científica que Con 100 a 100 te dé la determinación de que estás afectando este sistema ecológico, Ujú. Ujú. sino que el Estado debe de entender y decir, oye, como lo que se trata es de proteger al medio ambiente, Ujú. aquí necesitamos actuar reforzadamente y no te voy a exigir que me traigas las perlas de la Virgen para acreditar esto. Entonces, Sí. es mucho más bajo el estándar probatorio. Y eso abre, y si mal no recuerdo bien en ese tratado, y genera obligaciones de distinta naturaleza a la autoridad, que es las medidas preventivas o precautorias, las medidas reparatorias o resarcitorias, que no es lo mismo decir, oye, y pasó en el lago de Chapala, no sé si lo recuerdan ustedes, para abatir el tema del lirio, tuvieron que utilizar químicos para poder erradicar el tema del lirio en el lago de Chapala. Entonces la gente decía, oye, es que esa contaminas esos químicos que están vertiendo el agua de Chapala. Yo que estoy en Guadalajara recibo agua de Chapala y entonces puedo alegar que esa agua ya no va a tener la calidad necesaria o salubre para poder ser potable. Ujú. Entonces,
estas obligaciones que se van dando y los derechos que yo puedo como ciudadano, como tú, amigo, que nos estás viendo, que le puedo exigir al Estado que cumpla con estas obligaciones preventivas o resarcitorias. Así es, sí, tal cual como lo dices. O sea, ni hay mucho que agregar porque ahí en ese tipo de asuntos el Estado tiene, y en Estado también me refiero a los tribunales que van a resolver, tienen la obligación de ver esto y ordenar las reparaciones que correspondan para proteger Derecho. pues ese derecho y el medio ambiente, exactamente. Ujú. Víctor, y para irnos a un caso concreto, o sea, me gustaría que nos platicaras algún asunto en el que tú hayas participado directamente, en el que se vio involucrado un derecho al agua. O sea, no sé si fue quizá doméstico o algún tema de interés legítimo, como mencionabas. Fíjate que como tal no me ha tocado ver uno. Yo tuve la oportunidad de estudiar un asunto muy interesante. De hecho, son un par. Uno que tiene que ver precisamente con esta protección de las cuencas hidrológicas Ujú. en una comunidad indígena y otro que tiene que ver con que llegaba mal el servicio de agua potable y cómo se otorgó esta medida. El juicio como tal no tocó resolverlo en el tribunal donde estoy, pero sí tocó ver cómo se resolvió la suspensión, ¿va? ¿Qué hicieron aquí? Es una persona que no le estaba llegando el servicio de agua potable, se desconocía por qué, probablemente había un corte de suministro o no había instalaciones. La cosa es que, pues, era una situación de emergencia porque ahí había menores. Entonces, cuando en un Mm, juicio tú no solamente involucras un derecho propio de una persona adulta, y los niños. sino de niños menores, digo, de niños, niñas y adolescentes, para Ujú, utilizar los sí. términos. Sí, sí, sí. Ya si dices, oye, sí, claro, definitivamente. Entonces, de niñas, niños, y Y adolescentes, adolescentes. el Estado debe de actuar de manera reforzada. Lo mismo sucede si hay alguien que esté enfermo o Ujú. si hay un adulto mayor. Entonces, en esta situación había niños y niñas. Entonces, ¿qué sucede? El Estado no estaba proporcionando este servicio de agua potable. ¿Qué hace? Se promueve un juicio de amparo y se pide la suspensión. Y al otorgarse la suspensión, como no había, pareciera que no había conexiones dentro de las medidas que se establecieron Ujú. con la finalidad de que sí le llegara agua, le dijeron al organismo que se encargaba de distribuirla, ¿sabes qué? Reconecta. Pero el juez se adelantó y dijo, y si no hay cómo reconectar, llévale Impuesto. una pipa Ok. o déjale un Ok. tinaco. O Bueno, sea, aquí el punto era necesitamos, garantizar aquí el tenemos que suministro. garantizar que a estos menores y a esta persona Tenga. tengan Tengan derecho a ese mínimo vital de Ok. 50 litros de los cuales estamos hablando. Y claro, ya a partir de ahí, pues tú ya entiendes que va muy reforzado el tema de ayudar Sí. que una persona no tenga, digo, va muy de la mano de que una persona no le falte el agua. ¿Por qué? Porque ya hablamos, es una arborescencia. El Ujú. derecho humano al agua influye o impacta en otros derechos humanos de igual importancia. Ujú. Entonces, ese es uno. Y hay otro muy interesante también que creo que ya más o menos lo estuvimos comentando, que tiene que ver con estas cuencas hidrológicas que hay que proteger. Y esto Ok. tiene que ver, yo lo asimilo mucho a cuando se está contaminando las, los ductos por los cuales pasa el agua potable que Ujú. nos llega a nosotros y que hay desagües conectados. Entonces, un ciudadano puede perfectamente inconformarse, ir con el CIAPA y decirle, oye, no está funcionando lo que estás haciendo, o ir a un tribunal y decirle, oye, no está cumpliendo esta autoridad con su encomienda constitucional y promueve un juicio y entonces a partir de ahí el juzgador Ujú. debe de recabar elementos de prueba incluso ante la protección que se trata de este derecho humano al agua, pues Ujú. puede incluso ordenar que se desahoguen pruebas de oficio con la finalidad de establecer si efectivamente esta agua está contaminada o no. Ok. Perfecto. Un tema que me llama mucho la atención, licenciado, es cuando hay un corte de suministro. ¿Hay una diferencia entre que haya un corte de suministro por alguna situación, quizás falta de pago, en una casa habitación a un negocio? Mm. Yo creo que sí debe de haber una distinción porque vamos a entender cuál es y creo que se tendría que valorar quiénes están viviendo ahí, si hay alguien viviendo ahí o Okey, si no hay alguien viviendo ahí. Si es con fines enteramente comerciales, creo que no estamos hablando de la protección
específica del derecho humano a una persona a recibir el... No se Exactamente. priorizaría el Sí, exactamente. Yo suministro. creo que no entraríamos en ese debate, Perfecto. a diferencia de si sucede en una casa habitación donde hay personas viviendo y habitando y Ujú. que pues tienen que tener ese derecho al agua. Oye, Vic, y una Perfecto. pregunta, ¿cómo serían estas pruebas, por ejemplo, no? Porque también puede ser que la calidad de mi agua está espantosa porque no he lavado mi tinaco en 10 años, ¿no? Y entonces me va a salir enlamada, me va a salir sucia, pero no es culpa ahí del Estado, sino que yo no le he dado el mantenimiento o a mis instalaciones, o a mis tinacos, a mi Aljibe. aljibe y todo esto. O sea, si a mí me empieza a salir mi agua mal, cuál sería ese primer paso que yo tendría que hacer como para decir, ok, ¿no? Ya revisé y mi tinaco está limpio. Mi aljibe también. Sí, claro. O sea, ajá. Sí, mira, yo lo que entiendo aquí en esta parte es, si tú ya descartaste que no sea de tu casa, de donde está contaminada, por eso justo hace un momento platicaba que cuando vas a analizar o vas a desahogar quizá una prueba, Mm, esto tiene que ser con una Ujú. prueba pericial pericial. química Ujú. que te determine la calidad del agua. Y ojo, lo ideal es que cuando van a hacerte esta prueba pericial, no se conecten al agua que sale de tu grifo en tu regadera, sino que Okey. se conecten Ujú. al agua Que 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 viene abastece. sale del ayuntamiento. directamente, que entra antes de tu medidor. Sí. Entonces, a partir de ahí, pueden corroborar y decir, ¿sabes qué? El agua que está llegando está correcta. Mm, Que esa es la obligación del Estado, de que el Estado tiene la obligación de que llegue el agua a la puerta de tu casa y sea salubre y sea agua potable, tal cual, con la presión suficiente para que sí, llegue a tu casa. Ya lo que tiene que ver con tus instalaciones internas, sí, ya. tú te tienes que encargar Que de eso. encargar de todo eso, pero entonces estamos hablando de que ya no sería accesible para la mayoría, porque si yo para poder promover mi juicio de amparo necesito llevar una prueba así de especializada, ¿cuánto va a costar una prueba de ese estilo? Ah, bueno, es que Entonces ahí ya aquí hay una cosa muy importante y es que en el juicio de amparo, las pruebas como tal no te van a costar a ti. Hay un perito que va a nombrar el juez de... Hay ocasiones en que las partes nombran a su perito, Ujú. ujú, pero lo cierto es que si tú quieres, y estamos hablando de este derecho, tú señalas la prueba, dice no tener recursos, y el juez de distrito va a mandar llamar a un Un a un perito. especialista, especialista. ya Sí. sea del listado de peritos que se tienen en el órgano de administración judicial Ujú. o de alguna institución pública reconocida que te Ujú. ayude a hacer ese dictamen pericial y te determine. Sí, claro, porque se entiende, y, pues, si no, Claro. Sí, sí, Sí. te sí. va a salir más caro el caldo que Caldo que las las Sí, albóndigas. albóndigas. claro. Que lo Sí, sí. cierto es que sí sucede, o sea, también no podemos tapar el sol con un dedo, lo cierto es que sí sucede. Promover un juicio es muy caro. Por ejemplo, el tema de las multas o cosas por el estilo, pues a menos de que seas abogado, vas a promover un juicio contra multas, porque pues una persona común y corriente que la multan dice, no, pues pago la multa Sí. o pago el abogado. Y Totalmente. Ujú. para los banqueteros que están del otro lado, que sepan que hay una defensoría pública en la que se pueden acercar para que les lleven este asunto, este juicio de manera gratuita Así y así es. puedan garantizar el servicio de su agua con la mejor calidad. O sea, que, Ujú. que no les va a costar y incluso con lo que nos dice Víctor, que ni el perito les va a costar. Entonces, eso está muy Exacto. interesante y es información valiosa que ustedes deben conocer y que tienen oportunidad de acercarse a este tipo de instituciones que les van a ayudar de manera gratuita. Y sobre todo ahorita retomando un poco lo que decía Mario, que me parece muy interesante, es de hecho, sucede, a lo mejor no de derecho, pero de hecho sucede, que yo dudo mucho que las empresas refresqueras, por ejemplo, sobre todo estas internacionales, se vayan a quedar sin agua. Pero las comunidades rurales o las colonias vulnerables definitivamente sí. Y aquí es donde guarda esta importancia de lo que acaba de comentar también Edgar. Tu amigo que vives en una colonia que no tiene estos recursos o que no tienes esta gran empresa o negocio, puedes acudir a la Defensoría Pública que es gratuita para que te lleven un asunto en el que vas a ganar porque lo vas a ganar, Sí. que te conecten y te den tu agua. Ojo, nada más, no te estamos invitando a no pagar. Sí hay que pagar el Claro. servicio Sí. del agua, pero ten la certeza que el día que se te atore la carreta y que no puedes pagar tu recibo del agua, no va a traer la consecuencia de que te quiten completamente el El agua. suministro de agua. Entonces, ¿cómo es accesible para las personas de a pie que nos están viendo, Vic, este juicio de amparo para defender este derecho al agua? ¿Cómo es accesible? Es decir, en su
Bueno, en principio creo que lo que apuntabas es muy importante. Hay una defensoría, porque si te va a salir muy caro el juicio, pues probablemente desistas y digas, no, pues Mejor prefiero voy y pago, ¿no? alguna injusticia, porque Ujú. normalmente uno no paga el agua porque consideras que hay una injusticia en cómo te están Claro. cobrando. Es decir, no están cumpliendo con esta Asequible. parte constitucional que habla el artículo cuarto de que sea asequible. Tú puedes ir y promover un juicio pensando que no es asequible porque te están cobrando una millonada, Ujú, ya sea porque está mal el medidor, qué sé yo, mil hipótesis. ujú. Entonces, solo que sea a través de un juicio que te pueda salir gratuito, pues es probablemente como te va a Te puedas defender. propiciar, Ujú. convenir Claro. o vas a justipreciar si te conviene o no ir a un juicio. Pero hay algo muy importante, por ejemplo, que nos menciona los criterios de la Corte, la doctrina jurisprudencial en ese aspecto es el cuidado del agua es una situación, y el cuidado ecológico en general es algo que debe de involucrar completamente a la sociedad. Es decir, el Estado debe de propiciar que los ciudadanos nos involucremos en el cuidado. Ujú. Un Estado que realmente cumple con todos estos tratados internacionales y la Constitución y todas las leyes que existen, un Estado que se respete debe de propiciar que el ciudadano esté preocupado porque se cumplan todas esas reglamentaciones. Entonces, a veces se escucha mal de decir, híjole, tengo que ir a pelear contra el Estado para que cumpla con algo que es su obligación. Sí. Y en realidad hay otra parte del Estado, se oye como un poco extraño, porque cuando hablamos del Estado, pues se compone de tres, ya sabemos, judicial, ejecutivo Y y legislativo, y legislativo. luego hay un montón de Ujú. órganos autónomos ahí que también pueden propiciar. Entonces hay ocasiones en que se pelea el judicial, digo, el legislativo o el ejecutivo con algún ciudadano porque no está cumpliendo con estos deberes, entonces entra el Poder Judicial. Judicial ahí a apuntalar y decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que respetar este derecho. O decirle al ciudadano, ¿sabes qué? Aquí no tienes la razón. Ujú. Y lo mismo Claro. sucede a veces con el legislativo, que se avienta unas leyes cobrando montos excesivos con relación al tema del agua, Mm. que probablemente no deban de ser de esa manera. Y esa es la dinámica en sí de cómo se va a tramitar los juicios de amparo. Y es Claro. importante lo que acabas de decir, Vic, en el tema de lo integral del cuidado del agua, ¿no? No nada más es responsabilidad del Estado, pero tú te quejas de que te sale el agua enlamada, lodosa o con químicos, etcétera, pero cuando vas a la vacación, pues dejaste contaminado el río, dejaste contaminado el lago, tiras la basura Ujú. donde están los captadores de agua pluvial, etcétera. Entonces, Sí. en fin, la hipotenusa, ¿no? O sea, me Sí, es quejo parte del de todos, agua, ¿no? me quejo Responsabilidad del de agua, pero todos. yo voy y tiro basura en el agua, ¿no? Entonces, esta Claro. parte integral de cuidar los derechos. Y otro tema ahorita que me estoy acordando, me tocó a mí participar ahorita que decías de la presa, me tocó a mí participar en el asunto de la presa del Zapotillo. Este choque de derechos, esta colisión de derechos, choque de derechos. Ok, la gente que necesita que se construya una presa, porque la captación de agua es necesaria para poder abastecer, pero ¿qué pasa con la gente que se va a ver afectada por la construcción de una presa? Ujú. Ujú. ¿Qué tiene que hacer el juzgador para poder llegar a una buena resolución? Híjole, no, pues es que ese sí es todo un tema, ¿sabes? Porque al final de cuentas se trata de cumplir con un derecho humano Ajá. al del agua y se contrapone, en teoría, con el derecho humano de pueblos que están ahí Ujú. asentados y Ujú. que tienen toda una historia cultural que tú no puedes llegar Borrar. Borrar. y mira, Ujú. aquí creo Borrar. yo, y la verdad es que estoy ideando, es pues se tiene que ponderar Una esta ponderación de relación de derechos. derechos, Sí. pero lo cierto es que una de las cosas que se tendrían que analizar es si esa medida es la más eficiente de todas las que hay. O sea, una vez que vas a decidir quitar un pueblo, tienes que corroborar, hacer un estándar probatorio de decir, a ver, ¿es lo más eficiente? Sí. Es lo único que puede existir es la única medida que podemos Ujú. tomar como Estado para cumplir con este derecho al agua. Y yo creo que ese es un estudio que implica muchas cuestiones técnicas Sí. para analizarse. Sí, en aquel entonces, como bien dices, se hizo esta ponderación, balance, ¿no? Para que la gente este balance de decir, ok, vamos a inundar unos pueblos para poder hacer Sí. una presa y cómo podemos no inundarlos, porque también ellos tienen derecho a preservar su
identidad, su historia, Claro. Tradición. Ujú. los edificios que Sí, claro. tienen muchos años, etcétera. Entonces, ¿sí tenemos derecho al agua? Sí. ¿Cómo le hacemos para que los dos puedan coexistir? Y en aquel entonces me acuerdo que la resolución que me tocó participar fue con qué altura de la presa podemos no inundar los pueblos, pero que Ajá. nos alcance el agua para las demás personas. Y Ujú. entonces se hizo un análisis, como bien lo comenta Víctor, en el que dices, ok, vamos a salvar el pueblo, vamos a buscar el agua suficiente para todos, y se resolvió en aquel entonces bajar el alto de la cortina para poder salvar estos pueblos, porque es esta palabra que utilizaste, que toca muchos rubros, el derecho al agua, porque no nada más es literalmente el agua, sino todo lo que implica, ¿no? Y de ahí la relevancia y lo importante de este tema. Sí, claro. Sí, sí, definitivamente, o sea, ahí en ese punto, y qué bueno que se ponderó de esa manera para poder analizar y llegar Claro. a un punto justo, porque al final de cuentas, el agua es un problema que vamos a tener Sí. sí o sí, tarde o temprano, es un recurso vital. Ahí, de hecho, Ujú. hasta salió una publicación, no sé, hace unos 10 años, donde decía que las próximas guerras Va a ser tendrían por que ver agua. Por agua. con Con agua. agua. Y muchas naciones hoy en día, de hecho, por ejemplo, en el Valle de California, hay como existe una casa de bolsa para, pues, l pues, las transacciones monetarias, todo, también existe con relación al agua, tal cual, en donde dicen qué tanto va a tener un año de sequía o no, en función de qué tan buena va a ser la agricultura ese año, y, Mm, pues, se llaman commodities o algo así, Ujú. es mm, una cuestión ahí de casa de bolsa, ujú, donde se invierten, y muchos decían del componente ético de invertir en cuestiones que tengan que ver como con el agua, dejar a especulación financiera todos estos temas que tienen que ver con el agua, alimentación, agricultura, porque comentaban, pues no es ético que las personas estén especulando con una cuestión que es tan importante como la alimentación de los seres humanos, tal Claro. cual. Sí. La importancia de preservar un derecho tan importante como el derecho al agua, que está inmiscuido para todos y para una vida digna, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí creo yo que somos muy afortunados en el sentido de dos situaciones. Una es que tenemos una nación que tiene mucha agua y creo que no nos va a hacer falta nunca el agua. O sea, hay naciones que sí van a... Estaba leyendo que padecer más. Ujú, Sudáfrica, por ejemplo, tienen un problema enorme con el tema de agua. Hay lugares donde están desalinizando el agua del mar ujú. para poder hacerla potable, pero es muy caro. Yo creo que en México nunca vamos a tener, espero yo que nunca tengamos un problema como tal de agua, pero sí es muy importante cuidar que no se modifique nuestra constitución Claro. en ese tema de que El del Estado artículo sea. 27 Ujú, de que el Estado es el dueño de las Claro. aguas y solamente puede concesionar con ciertas reglas a ujú. los particulares. Claro. Hablando de particulares, ahora que está muy de moda y tiene algunos años esto de la repoblar los centros de las ciudades, ¿no? Como en Guadalajara, que de repente estamos con estas construcciones verticales. Ujú. 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 ¿Qué afectación y cómo cuidar los problemas que se suscitan? Yo soy vecino de una zona céntrica, tengo una casa y a un lado me están construyendo una torre de 30 pisos. ¿Qué problemática me va a representar el agua? Sí, Sí, no, no, no. claro. Es que es todo un Increíble. tema aparte, ¿no? Porque tiene que Sí. ver aparte con gentrificación, Exacto. Sí. La el que la sobrepoblación, ¿no? sobrepoblación. Es que es un problema de ciudad moderna. O sea, mm, como que creo que a veces el Estado no tiene la capacidad de solventar todas estas situaciones que Ujú. vivimos en ciudades tan conflictivas como es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Monterrey. en el que, porque yo justo estaba pensando en este tema, es, pues el mismo derecho tiene el que vive a un lado del desarrollo inmobiliario que la persona que vive en el 10.º piso. Es Ujú. decir, no podemos hacer Sí. Una una distinción, ¿no? distinción o discriminación Sí. en relación al acceso del agua. O sea, a todos les debe de llegar igual. ¿Qué es lo que debe de, y está en reglas, o sea, está en ley, en la ley de aguas del estado de Jalisco, Ujú. está en ley el que se tenga que, no, se tiene que elaborar un estudio en el que se determine que ese desarrollo inmobiliario no va a traer consecuencias Ujú. a mediano y largo plazo con relación al tema del agua. Okey. Entonces, sí es una Bueno, carga que va sobre el fraccionador de Claro. brindar también la infraestructura o ayudar, coadyuvar con la infraestructura para que no genere este problema. Sí, claro, no, pero aparte tiene que ver con que el Estado tiene que regular, en este caso los municipios,
junto con el estado o las autoridades, no sé si también influye la federación en el sentido de cuando sean pozos, tienen que regular y corroborar que haya agua suficiente Ujú. para abastecer a ese desarrollo, a la colonia, pero no nomás de aquí a 6 meses, pues tienen que ver Una a proyección. A proyección de largo 10, plazo, 20, sí. 30 años, exactamente. Y es que eso ya es un tema también muy importante porque tiene que ver con los permisos de construcción, que ya no tiene nada, ya no está ahí como con el agua y los derechos que tenemos con el agua, porque justo estos pozos que hacen para los fraccionamientos, a mí me tocó que en donde yo vivía antes, se llegó y padrísimo, todos teníamos muchísima agua, pero empezaron a construir muchísimos fraccionamientos a los lados y ya no había agua para todos. O sea, ya no teníamos agua suficiente para satisfacer a tantas casas que ya existían Ujú. y que siguen construyendo y que justo ya nos topamos que empezamos a ver estas torres y que aunque todos tenemos el mismo derecho al agua, evidentemente hay pues estos permisos que están concediéndose para las construcciones. O sea, o antes de conceder ese permiso, asegura más pozos o qué sé yo, Asegura. porque Claro. no va a ser posible satisfacer a Sí, todos, no No, se ¿no? pero trata de aquí construir por construir, sino de ir Ajá, midiendo que se tenga la cantidad suficiente para poder suministrar. Y claro, negar en todo sí, caso tal cual. la las licencias de construcción, construcción o demás. claro. Una problemática que yo veo también muy latente, nos quejamos nosotros como población muchas veces de el agua no es insuficiente, sobreexplotación, sobrepoblación, demás. Pero hay muchos negocios, digamos, clandestinos que no pagan sus licencias y Ujú, hay negocios que subsisten totalmente con el agua. Ejemplo, un autolavado. Un sí. autolavado para poder subsistir y para poder desarrollarse el agua es básica. Pero hay muchos autolavados que se ponen sin licencia y son licencias ambientales y de cuidado del agua y que al final dices, estás explotando el agua, la estás contaminando con todos los residuos que avienta el automóvil y no estás regulado por el Estado ni pagando tu impuesto. Saludos a todos los que no están paguen su licencia. Conozco varios, pero también es una problemática que nosotros como población nos estamos generando esa inconformidad, ¿no? Nosotros somos parte del problema. Sí. Sí, claro, sí. Y es que volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí en ese punto es donde los ciudadanos debemos de, digo, el Estado es el primer responsable Sí. en tener que ir y verificar que cualquier eh, comercio que utilice agua de forma masiva, pues tendría que estar ahí investigando y viendo cómo Regulado. sucede y regulando. Ujú. Pero si no lo hace, luego está la responsabilidad o corresponsabilidad que tienen los ciudadanos de decir, ¿sabes qué? Pues te voy a hacer un reporte porque no puedes tú trabajar de esa manera. Ujú. Es un problema de ahorita que se va a reflejar de aquí a 10, 20, 30 años, ¿sabes? Claro. Esta corresponsabilidad Estado-ciudadanía, ¿no? Que también lo habíamos visto ya en algunos episodios, es yo como ciudadano tengo la obligación que me impone el vivir en la sociedad de cuidar el derecho de las terceras personas, no nada más el mío, sino el respeto a que todos podamos disfrutar de este medio ambiente sano y en específico el tema del agua. Lo que me conduce a el tema de las contaminaciones. Si yo vivo en la cuenca del río Lerma Santiago, que ya sabemos que viene desde el Estado de México y hasta Chapala, pasa por León, Guanajuato, por ejemplo, o el estado de Guanajuato, y tenemos mucha industria. Yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer para pedirle al Estado que haga algo con esta contaminación? ¿Quiénes son los responsables de la contaminación? ¿Y qué puedo yo hacer frente a un monstruo que puede ser un ciudadano de banqueta, amigos banqueteros, contra una empresa gigante? Digo, al final de cuentas, para eso están precisamente los órganos de administración de justicia. O sea, tú puedes como ciudadano acudir. ¿Qué he visto yo en la práctica? Por ejemplo, en este asunto justo que platicábamos de las cuencas hídricas de Durango, Ujú. Ujú. lo que hace hay colectivos dentro de la sociedad que crean asociaciones civiles y traen dentro de su Agenda, agenda o dentro de su, propósito. ajá, de su propósito y acta constitutiva es cuidados ambientales. Entonces eso prácticamente a muchas de esas sociedades les da la posibilidad de como asociación civil, Ujú. promover un juicio de amparo como persona moral. Persona moral son justo estas ficciones que no sabes, que no existen como tal, sino que es un grupo de personas que se unen Ujú. para crear una asociación, una sociedad. Entonces,
se juntan un grupo de personas, crean una asociación que es de defensa de los derechos ambientales o ecológicos y a través de ella se promueven amparos. Y hay varias en la ciudad. Yo creo que una posibilidad podría acudir con ese tipo de asociaciones, pero lo cierto es que uno en lo individual te puedes enfrentar precisamente a empresas o al Estado cuando no cumplen con su propósito. Es Ujú. importante recalcar siempre y cuando no cumplan con su propósito, no nomás porque esta empresa no la quiero y considero que no está funcionando, porque pues, al final de cuentas las empresas también son un potencializador del desarrollo de una sociedad y es importante también cuidar a las empresas, pero a las buenas empresas, a las que Claro. actúan conforme a los lineamientos y a las reglas. Sí. Empresa socialmente responsable, ¿no? Le Exactamente, tal ponen cual. ahí, ¿no? Em, Creo que el tema del agua nos conduce a distintos escenarios, ¿no? Y cómo en la calle, la verdad es que yo, el contacto que he tenido con la gente me dicen, sí, güey, sí es cierto, promuevo un amparo. Primero ya, bueno, ya medio hablamos de que no necesariamente me va a costar, pero lo que la gente muy seguido me dice en la calle es, ajá, hey, le van a ordenar y sí, seguramente la empresa les va a hacer caso. Si nos hacen caso o no nos hacen caso. Pues yo creo que sí les hacen caso, claro que sí les hacen caso, o sea, si promueves un juicio, claro que les van a hacer caso. Ujú. Y yo creo que también es importante entender que pues hay un cierto sector de la sociedad que sí le entra a esto, ¿sabes? O sea, Mm, hay como todos, o sea, hay personas que les gusta hacer activismo social e ir y promover juicios y lograr que a un propósito que no solamente le ayuda a él, sino que le ayuda a la colectividad. Es Sí, más, que incluso ni le ayuda a él como tal, él podría estar perfectamente en su casa porque le llega el agua bien. Sin embargo, hay personas que siempre tienen esta idea de colaboración social que van y promueven juicios de amparo Ujú. y creo que es responsable. Primero es responsable, es parte del cumplimiento del artículo cuarto constitucional, pero además el juez o el juzgador y el poder judicial existe bastante doctrina jurisprudencial que va a ayudar a que su asunto llegue a buen puerto si es que no se están cumpliendo con estos lineamientos claro. del artículo cuarto de la Constitución. Sí, Sí. banqueteros, aunque obviamente el deber ser es que el Estado tendría que brindarte el agua en súper buena estado y calidad y todo para tu uso, pues también la realidad es que si el Estado no lo está haciendo, tú también tienes las herramientas para poder hacer valer este derecho. claro, es un tema que nos da para muchísimo Sí. y me gustaría que fuéramos perfilando ya el cierre. Y Vic, ¿qué nos deja todo esto para nuestros amigos de la banqueta? ¿Cómo defender el agua? Que de todo lo que hemos venido platicando, que nos vayas dejando para nuestros amigos banqueteros una conclusión de todo este tema. Pues mira, básicamente que el derecho al agua no es solamente que te llegue Ujú, a tu casa, sino que debe de llegarte en condiciones que sean salubres, con la presión adecuada, con el costo idóneo, que se busque este equilibrio entre que no la desperdiciemos y ujú, la cuidemos, Sí. pero que siempre se debe de cumplir con este propósito constitucional, porque como platicamos, el agua es tan importante que impacta a otros derechos humanos ujú. de igual importancia y trascendencia. Entonces, es muy importante cuidarla y además promover las acciones para el respeto del agua. Aquí me gustaría concluir la idea o cerrar el capítulo, mi participación, tratando de hacer conciencia, que somos corresponsables de tener un buen servicio. Únicamente nos quejamos y nos molestamos cuando no tenemos agua o que la tenemos en mala calidad, pero no nos importa contaminar, dejar la basura en la calle, que eso Ujú, va y genera Contribuye. consecuencias o contribuye a que tengamos un mal servicio también. Entonces, hacer conciencia del otro lado para que cuidemos el agua, para que cuidemos la contaminación, cuidemos la basura que estamos tirando y que se vayan a los espacios correspondientes y de esa manera podemos hacer o Ayudar. facilitar el trabajo de CIAPA o de quien la autoridad encargada en su municipio para que se facilite el trabajo de llevar el agua de una mejor calidad a su domicilio. Mario, Bueno, yo quisiera concluir mi participación, primero que nada agradeciendo al licenciado. Gracias. Pues una Ujú. charla excelente, enriquecedora. Pero bueno, actualmente nos encontramos ante un gran desafío que es preservar el derecho al agua, el conocer nuestros derechos hacia el líquido vital, pero también concientizar, a colación con lo que decía Edgar, el licenciado, mis compañeros banqueteros, a que nosotros
tenemos que cuidar. Hay sobreexplotación, sobrepoblación, no tenemos que contaminar. También hacer conciencia y poner de nuestra parte para que esto nos dure y son las futuras generaciones, ¿no? Ujú. Entonces, eso es mi participación por el día de hoy. Sí, también, o sea, cuidar el agua también creo que es parte de consumir el menos refresco posible, ¿no? Porque al final del día, sí que padre, usa una cubeta para lavar tu carro, pero al final eso no es lo que se está acabando el agua, sino la industria refresquera que también está cañón, que necesitan, creo que son como 20 litros de agua para hacer un litro de coca. Eh, Entonces también nosotros no podemos sabía ese pequeño dato. contribuir en no tomarme la coca o decir, ¿sabes qué? Como ya me estoy tomando esta coca que tiene 20 litros de agua, pues ya estoy súper nutrido de agua, ¿no? Ya me tomé 20 litros en un litro de refresco. Entonces, también desde ahí creo que viene la concientización y que si ya te está llegando en súper mal estado el agua, pues que también tienes estas Sí. herramientas que puedes utilizar para que tengas un agua de buena calidad. Sí, recordarle a nuestros amigos banqueteros que como lo estuvimos platicando y lo decía el buen Vic, es que el agua sea saludable, tienes derecho a que el agua sea saludable, que el agua sea de un costo que te permita a ti pagarlo y que a través de estos mecanismos que hemos dicho y que no necesariamente tienen que ser caros ni te deben de costar, puedes y debes defender tu derecho. Y me quedo yo con la expresión inicial, Vic. Todos deberíamos tener nuestra credencial de guardianes del agua, ¿no? Correcto. Capitán Planeta era otra caricatura Era también de ese esa, era ese, Capitán ese era el que Planeta. estaba yo tratando de Sí, mencionar, de Capitán Capitán Planeta, Planeta. Por exactamente. supuesto, todos tenemos la obligación y la corresponsabilidad de un medio ambiente sano para nosotros y para las futuras generaciones, como decían todos. ¿Algún comentario final, Vic? No, nada, solo lo que habíamos platicado, hay que cuidarla y que se respete el artículo cuarto de la Constitución. Aquí me gustaría Excelente. agregar que si tienen, o bueno, que nos cuenten su experiencia, cómo se vive el tema del agua en su colonia. Dejen sus comentarios abajo, denle like, compartan si les gustó la información, compártanlo con sus amigos. Y si quieren más temas, qué temas les gustaría, volvemos a traer a Víctor, no hay ningún problema con todo lo que quieran ustedes platicar también con nuestros invitados. Pues muchas gracias, Vic, por estar con nosotros. Síganlo en redes sociales. El buen Vic tiene contenido bastante interesante para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Abogados de Banqueta, donde platicamos la ley sin códigos y sin artículos, sino cómo se vive. Muchas gracias. 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 Gracias.